Y hablábamos de esta presentación de un tercer censo popular, un informe ejecutivo, es un informe que pone de manifiesto la brecha que hay con los datos oficiales del gobierno de la ciudad, que reporta más de 4.500 personas en esta situación, que se traduce en políticas públicas ineficientes. Pero bueno, los datos de este censo popular CABA los tiene y los ha presentado en la legislatura porteña la legisladora justamente porteña también, Berenice Yáñez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Gracias ¿cómo? por el llamado. No, gracias a ustedes por un trabajo de investigación muy importante que también nos interesa saber cómo fue elaborado, ¿no? Cómo fue hecho. Bueno, sí, te cuento. Este fue el tercer censo popular que se realiza. Es la tercera vez que lo hicimos, 2017, 2019 fueron los años anteriores que se había hecho esta experiencia. Las organizaciones que lo habían realizado previamente, estamos hablando de Proyecto 7, Red Puentes, el CEL, bueno, y distintos, el Isaura Arancibia, de hecho en Buenos Aires, distintas organizaciones que vienen trabajando hace años la problemática de calle, que de hecho han formado parte de la elaboración de las leyes que hoy cuenta la Ciudad de Buenos Aires y la Nación para proteger los derechos de las personas en calle. Y a eso se le sumaron una convocatoria de organizaciones, sindicatos y también fundamentalmente voluntarios que se anotaron, que se inscribieron en las redes sociales y que previo al censo se realizaron las jornadas de capacitación. Esta vez es la primera vez que se utilizó una aplicación, por lo tanto que el registro se podía hacer en papel, pero también encontrábamos con la herramienta de la aplicación para hacerlo con los celulares. Las capacitaciones fueron varias, porque imagínate que para censar toda la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de más de 400 personas que participaron en el censo. La metodología que trabajamos difiere mucho de la ciudad, porque nosotros el censo lo realizamos durante 3 días, en 3 turnos distintos, mañana, tarde y noche, teniendo en cuenta las características de esta población y sobre todo para permitir generar el dato más confiable, ¿no? Encontrábamos con las encuestas, obviamente la encuesta era voluntaria, y también teníamos las planillas observacionales, que era bueno cuando la persona no podía responder, o porque estaba durmiendo, porque estaba realizando alguna tarea, o porque estaba quizás en situación de consumo, se realizaba la observacional y después se volvía a pasar por el mismo lugar hasta poder censar a la persona. Entonces, bueno, se hizo un trabajo grande previo, Sí. ¿no? Y los 3 días que nos tocó censar, la verdad que fueron los días más fríos del año. No sé si se acuerdan cuando fue la última ola de frío polar, Sí. que fue nosotros censamos del 26 al 29 de junio, y bueno, realmente fue, además de poder realizar la encuesta, también Sí. se llevaba una bebida caliente, galletitas, alfajores, algo para compartir con las personas que, bueno, de manera voluntaria accedían a participar del censo. Sí, sí, sí. O sea que estamos hablando de una metodología muy rigurosa, muy cuidada, y que tenía el objetivo de dar un número bien elaborado, ¿no? Teniendo en cuenta las características de la población. Y Sí. vos a esto, además, trabajamos con las personas que en esos días se encontraban en los centros de inclusión. Que esas personas sí la información nos la brinda el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en esas fechas, cuántas camas tenían ocupadas en los distintos centros de inclusión que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, imagino Eh, que bueno, que no es fácil recabar los datos por varias cuestiones y además que han tenido bueno, justamente ganarse la confianza, poder también establecer un puente a que no tenía quizás en las noches más frías del año donde dormir, ¿no? Quien tenía la intención de poder acceder a un lugar, hicieron mucho más que preguntar, ¿no? Los encuestadores.
Sí, obviamente, por eso también se trabajó mucho las capacitaciones previas, porque no solamente tenía que ver con explicar la metodología, aprender a usar la aplicación, diferenciar lo que era la encuesta de la planilla observacional, sino que también tenía que ver, nosotros generalmente la gente que salió a censar, los voluntarios, salían voluntario con una persona miembro de alguna organización que trabaja la temática. Entonces había mayores herramientas a la hora de abordar a la persona y en muchos casos ya existe un vínculo previo, porque trabajan cotidianamente. Claro. Entonces eso nos permitía, por un lado, poder integrar a esta experiencia y este ascenso las personas voluntarias, pero que también las personas voluntarias en eso no quedaran solas o no quedaran sin herramientas, y por eso también salían de a pares para hacer el relevamiento con compañeros y compañeras que vienen trabajando la temática y que tienen por su práctica y por su experiencia mayor conocimiento de cómo poder trabajarlo, cómo abordar, y en el caso de, en el momento requerir alguna demanda, ya sea de querer ingresar a un centro de inclusión o alguna cuestión de salud y demás, también se pudiera brindar la información necesaria o hacer el puente necesario para ingresar. Claro, hacer un puente totalmente. Berenice, vos me decías es el tercero, sí, justamente acá lo decíamos, 2017, 2019, yo acá tengo un par de datos y de estadísticas, pero ¿cuáles son las principales diferencias que encontraron justamente, ¿no?, a lo largo de los años y ahora 2025? Bueno, principalmente lo que es más obvio es el crecimiento exponencial de las personas en calle. Nosotros hoy estamos en el número de 11.892 compatriotas que se encuentran en esta situación. Por lo tanto, el número ha crecido un montón, con características nuevas, que por ejemplo más del 50% de las personas censadas que se encuentran hoy en calle está en calle por primera vez, y un 38% lo está hasta hace un año. Por lo tanto, estamos hablando de que muchísima gente, al estar en calle por primera vez, hay una alarma ahí que se prende, porque todos lo sabemos, quienes trabajamos desde la comunidad y el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sabe que el abordaje rápido a las familias y a las personas que entran en esta situación por primera vez es un llamado a trabajar de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque sabemos que cuanto más tiempo estemos en la calle, más difícil es volver a integrar a esas familias y a esas personas a que vuelvan a cobrar una independencia en su vida y a volver a tejer unas redes plenas de su autonomía. Entonces, el número de que haya muchísima gente que está por primera vez en calle, además de esto, se suma la complejidad de que desconocen los circuitos y lo que existe, ya sea de centros de inclusión, ya sea de comedores, ya sea de roperos, ya sea de duchas, porque es la primera vez que se encuentran en esta situación. Entonces ahí son dos cosas. Una, saber que con esas familias hay que trabajar inmediatamente, porque cuanto más tiempo se prolongue, más difícil es su reinserción. Y segundo, que esa población aún es aún más vulnerable por desconocer los circuitos que existen y las políticas que están presentes hoy en la ciudad de Buenos Aires, que puedan al menos llevar una solución a la emergencia, ¿verdad? Porque también lo que discutimos es, bueno, una parte se va a trabajar sobre la emergencia, pero otra parte tiene que ver con el desarrollo integral de políticas que permitan trabajar a mediano y a largo plazo, para que efectivamente se logre sacar de calle y que no sea una cuestión que titila, que están un año, vuelven a un hotel, pero eso también es muy precario, entonces vuelven a tener una situación en calle. Entonces, para eso, lo que nosotros planteamos, que nos apoyamos en las leyes que existen, es el abordaje integral, que le vemos tres patas fundamentales. Uno, la cuestión que tiene que ver con la vivienda, poder desarrollar políticas que tengan que ver con cómo sale la persona de un centro de inclusión, qué herramienta tiene cuando
después de 3 meses o de un tiempo establecido, la persona tiene que salir del centro de inclusión. Ahí está nuestra propuesta de poder transformar el 690, que es el famoso subsidio habitacional, sí, en ley. ¿Para qué? Para tener mayores herramientas, para que no solamente sea una erogación de plata, sino que haya un equipo interdisciplinario que pueda hacer el seguimiento de las familias y sacar la parte que es muy engorrosa y es muy dificultosa. Primero en cuanto al acceso, porque el acceso es está muy burocratizado. Después, con respecto a regular el monto, es un subsidio que no está atado a ninguna canasta. Entonces su aumento o mismo cómo va quedando atrasado durante muchos meses hasta que se vuelve a aumentar, hay un desfasaje muy grande entre lo que es el subsidio y lo que realmente es el costo de una habitación. 11.892 personas en situación de calle. Vos decías que en el anterior censo eran aproximadamente 1.800. Bueno, ni hablar, el número habla solo también. El número habla solo. Y también lo que hay que ser muy consciente, bueno, otra cosa que nosotros discutíamos con la Ciudad de Buenos Aires, que tenía que ver con el origen, ¿no? Primero, nosotros descreemos de que la pobreza sea un tema jurisdiccional, ¿no? Y que quienes hoy perdieron todo, realmente no se toma conciencia de lo que es la cotidianidad de una persona que está en la calle. Por lo tanto, es muy mezquino enfrentar eso desde el enunciar, bueno, esta gente es de la Ciudad de Buenos Aires, o esta gente es de la provincia de Buenos Aires, o esta gente viene de otros lugares del país. Es una población que hoy está en la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto la Ciudad de Buenos Aires, que tiene los recursos, tiene que poder elaborar y efectivizar las políticas necesarias. Pero también vimos que también ese dato también era mentira, porque la mayoría de la gente que está en calle en la Ciudad de Buenos Aires es de la Ciudad de Buenos Aires. Y un dato más que te digo, nuestras leyes hablan de situación de calle y de riesgo de situación de calle. ¿Quiénes son los que están en riesgo de situación de calle? Sí, las 10.600 familias que perciben el 690 están en riesgo de calle. Yo el número de 11.892 tendría que sumar esas 10.000 y pico de familias que cobran el habitacional, más las 1.200 familias que tienen orden de desalojo. Y la mayoría de esas familias, cuando es desalojada de la Ciudad de Buenos Aires o cuando no puede acceder a un alquiler, va a la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que yo no veo ni al gobernador de la provincia de Buenos Aires ni a ningún intendente andar llorando de que la Ciudad de Buenos Aires no para de expulsar gente por su propio proceso de gentrificación, por su propio proceso de acumulación, que obviamente hace que el costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires sea muy difícil de alcanzar para cualquier familia en la Ciudad de Buenos Aires, como la crisis habitacional. Pues, calle es la expresión más dolorosa de lo que es un cúmulo de políticas desacertadas a la hora de planificar la vivienda, a la hora de no regular los alquileres, a la hora de establecer desalojos compulsivamente en función de negocios inmobiliarios, a la hora de que la Ciudad de Buenos Aires hace años que no es demandada en cuanto a generar empleos de trabajo genuino. Y también otra cuestión que es fundamental es, bueno, la población en situación de calle. Vos vas a tener una demanda, además del techo y además del trabajo, que tiene que ver con el derecho a la salud, tanto en salud mental como en el tema de adicciones. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene completamente desmantelado lo que son las políticas públicas que están referidas a enfrentar cuestiones de adicciones y salud mental. Entonces, hay un discurso que empieza a instalar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri, que es, bueno, tanta gente hay en calle, nosotros tenemos los centros de inclusión, eso nosotros lo reconocemos, han crecido mucho el número de los centros de inclusión y hasta han avanzado en poder hacerlos específicos. Hay centros de inclusión para personas adultas mayores, hay centros de inclusión, hay un centro de inclusión que es de salud mental, hay inaugurado hace muy poquito uno que es específico de adicciones. Buenísimo.
Pero después te dicen otra cosa. Hay un sector de la población de calle que no quiere ingresar a los centros de inclusión, Sí. y el no querer ingresar a los centros de inclusión es o porque tienen problemas de salud mental o porque están en situación de consumo. Bueno, macanudo, ¿qué hacemos con eso? Ujú. Y la respuesta es ¿con qué política lo abordás? Y la verdad que nosotros vimos cómo se desmanteló el programa que dependía del Ministerio de Salud, que era específico para la gente en situación de calle. En Laura que era Bonaparte, claro. el Laura Bonaparte, Sí. bueno, todo eso que estuvo desfinanciado, desarticulado y que se vaciaron esos programas, bueno, te estalla en la cara cuando decís, bueno, Macanudo, no ingresas a la centro de inclusión, ¿con qué política los ahorrás? Porque si no, vamos a terminar planteando que el problema son ellos, cuando en realidad el problema no son las personas que están en situación de calle, sino el Estado que no tiene las políticas públicas pensadas para lo que en este momento está sucediendo, que hay que atender, que son demandas de la población y de la ciudadanía, porque esta gente también es ciudadana. Ujú. Es lo que Obvio. se plantea continuamente, es la estigmatización, que es la persecución. Bueno, acá estamos hablando de personas principalmente, por lo tanto el criterio humanitario tiene que estar siempre de manera transversal cuando pensamos en las políticas, pero acá son ciudadanos que tienen derecho, como cualquier hijo del vecino, a acceder a la salud, acceder a la educación, acceder a un trabajo y acceder a una vivienda. No estamos abonando a una idea de ciudadano de primera, ciudadano de segunda, por lo tanto cuando el gobierno de la ciudad lo único que hace es estigmatizar a una parte de la población, y bueno, prácticamente está abriendo el paraguas para decir esta gente ya no es ciudadana, por lo tanto el Estado no tiene ninguna responsabilidad frente a ellos. Y ahí se rompe el contrato social que tenemos, porque vamos a ser un Estado muy chiquitito, no solamente en sus competencias, sino también en lo que representa la ciudadanía. Bueno, es algo que afecta fundamentalmente a este conjunto de personas que viven en esta situación, pero que en el pleno nos afecta a todos como ciudadanía, porque estamos legislando que dentro de un acuerdo social hay algunos que vamos a tener derechos y otros que no. Sí, que entonces ahí también hay algo muy peligroso. Ya está funcionando así. Mi compañero te quiere hacer una pregunta, mi compañero Miguel. Sí, por favor. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, te asusta un poco los números, ¿no? De 1.000 y pico a 11.000, realmente no darse cuenta que lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es, dentro de esos 11.000, yo porque lo veo en la calle, ¿no? Me parece, o puedo estar equivocado, que ha crecido lo que es a nivel juventud el tema, ¿no? Porque antes uno veía gente en la calle, pero más bien gente mayor por problemas que ha tenido en su vida, en fin, distintas cosas. Pero ahora yo veo muchos chicos jóvenes o medianamente jóvenes que también están en situación de calle. ¿Cómo está la población esa? ¿Ha crecido? ¿Está igual o es una cosa muy general? Mira, dentro de las características que nosotros pudimos desagregar de los datos, hay un aumento grande también en la población adulta, que son nuestros jubilados y jubiladas. Eso aumentó muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy con una jubilación mínima no se puede costear la vivienda, los alimentos, los medicamentos. Y lamentablemente la gente va decidiendo si un día duerme en un hotel porque hace más frío, o ese día no duerme en el hotel, pero morfa y se queda en la calle porque no hace tanto frío, o si consiguió una habitación. O sea, y ahí hay un problema, porque a esa gente no le puedes o sea, ¿qué vas a hacer? No las puedes insertar en el mercado laboral, porque son jubilados y jubiladas. Entonces, eso es preocupante y tiene que ver con una parte de la población que está siendo muy agredida en términos económicos, como es el sector adulto mayor de la sociedad argentina. Eso por un lado, que aumentó mucho. Y que ahí tenés la complejidad de que no se trata de volverlos a insertar en el mercado de trabajo, porque hay gente que ya trabajó toda su vida y que tendría que estar haciendo otra cosa, descansando. Y después tenés, ¿cuál es la otra parte de la población agredida? La juventud. ¿Por qué? Porque es muy dificultoso hoy acceder a una vivienda. Es muy dificultoso
acceder a un hotel familiar, que además nosotros estamos planteando también la cuestión de, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene que revisar los hoteles familiares, porque los hoteles en muchas ocasiones son lugares que están ediliciamente en muy malas condiciones, Sí. el servicio que se presta es muy malo, Sí, sí. el gobierno de la ciudad mira para otro lado, ¿y quién habilita esos hoteles? ¿No? Entonces ahí se empiezan a generar, viste, los baches y las cosas que se van subsanando de mala manera porque no se tiene la definición política de decir, este servicio no está dado en condiciones. Y digo, porque generalmente los dueños de un hotel, nunca hay un hotel, son dueños de varios hoteles que tienen sus circuitos. Y muchas veces, por ejemplo, con el 690, les venden a la gente los presupuestos o las facturas para que las presenten frente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto al 690. Entonces, si hay algo en lo que supuestamente estamos todos de acuerdo, que es eliminar los posibles elementos de corrupción en el Estado, bueno, las políticas públicas hay que pensarlas para que no den margen a esas cosas. Claro, y por eso se hace el censo también, ¿no? Para poder hacer y los jóvenes, políticas públicas es realmente acordes. muy difícil. Claro, hoy es muy difícil acceder para acceder a una vivienda en el circuito, por decirlo de alguna manera, formal, que igualmente hoy nada es formal, porque todo el mundo hace lo que quiere. Sí. Vos tenés que tener un recibo de sueldo, vos tenés que tener una garantía. Sí. Ahora en la Ciudad de Buenos Aires sabemos que los que alquilamos tenemos que tener una garantía, una propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, ya no procestan propiedades en la provincia. Entonces, ¿quiénes son los que tienen un recibo de sueldo en blanco y quienes tienen una garantía para ofrecer una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires? Muy poca gente, muy poca gente. ¿Y quiénes son los más agredidos en esto? Los jóvenes. Por eso también se ve un crecimiento de la juventud. Está afectada en términos laborales porque no hay generación de empleo genuino y porque el número de desempleo en la ciudad de Buenos Aires, como en el resto del país, está subiendo y lamentablemente vuelve a ser un índice preocupante, ¿no? El del desempleo. Y después tenés que las condiciones también de empleo de la mayoría son informales. Sí. Por lo tanto, no tienen las herramientas que hoy... De los trabajadores pobres o tener varios laburos para poder subsistir, ¿no? Claro, ya, yo te digo, nosotros cuando hicimos el censo, que a mí puntualmente me tocó salir en el turno de la noche. Uh-huh. Y fuimos a varias ollas que se hacían durante la noche, Sí. que eran para situación de calle. Está comiendo en las ollas que se hacen, que distintas organizaciones, ¿viste? Nada que ver, de todo. Te encontrás muchas iglesias, organizaciones evangélicas, organizaciones de la sociedad civil, de todo hay, ¿eh? Y va la gente que está en calle y otra población que va a las ollas son los Rappi, los trabajadores Rappi. Porque claramente no llegan tampoco a costear un plato de comida. Entonces, hay una realidad en la calle que es que hay que estar para saber cuál es, y una complejidad muy grande porque vos tenés un gobierno nacional que está llevándose todo por delante y un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que por un lado quiere diferenciarse, pelea por representar un sector está de medio derecha. perdido políticamente también, Sí, y que efectivamente acá hay recursos, pero en vez de poner los recursos de la Ciudad de Buenos Aires para solucionar estas demandas, llega el discurso, ¿viste? Del recorte, del apriete, de lo bastardear a quien peor le está pasando, bueno, bastardearlo un poco más. Hace 2 semanas paramos un reempadronamiento que estaban haciendo en los comedores, en los grupos comunitarios, que no lo tenían que hacer los grupos comunitarios, sino que tenían que hacerlo las personas que iban a un comedor a buscar un plato de comida. Uh-huh. Se tenían que ir a anotar a otro lugar para recibir un plato de comida cuando ya los comedores hacen las rendiciones. Entonces, hay con una posible intención, ¿viste?, de recortar o explicar. Y la verdad es que si vos tenés un 35% de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, menos plata no vas a poder poner. Uh-huh. Porque vos tenés que dar respuestas. Lo que planteamos es que esas respuestas no solamente sean de la emergencia,
porque si no siempre se van a tratar de erogaciones de plata. En un momento también el Estado, con menos recursos, quizás no puede afrontar. Las ciudades sí los tienen. Pero vos también tenés que pensar en política a mediano plazo que no perpetúen las desigualdades, sino que fundamentalmente las transformen. Por eso mencionamos las políticas de empleo, las políticas de vivienda, y no queda reducido solamente al universo calle. Eso es lo que quedó abajo, ya casi cayéndose del mapa. Ahora, para que estas personas se caigan del mapa, vos tuviste que ser muy ineficaz al generar otras políticas que te llevan a que alguna parte de la población hoy no tenga dónde vivir y que esté liberada a la suerte. www.censopopularcava.com, todos los datos que conversábamos, que bueno, que sí, son muy interesantes porque son un panorama de lo que está pasando. Gracias, Berenice, por estos minutos y por contarnos este informe. Muchas gracias a ustedes por el espacio, de verdad, y bueno, ahí está toda la información y vamos a seguir trabajando ya tenemos el censo, esto era una herramienta que queríamos poner a disposición, pero fundamentalmente para también ser parte de las soluciones. Así que también hay muchas propuestas en las que esperemos tanto podamos hacerlo en la legislatura como en diálogo con el Ejecutivo para acercar soluciones y distintas visiones de mejoramiento de las cosas que están, pero fundamentalmente lo que falta. Gracias, Berenice, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Berenice Yáñez, diputada porteña, bueno, este censo que tiene, la verdad, unos números que preocupan muchísimo. El 60% vivió siempre en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Más del 66% realiza alguna actividad laboral para subsistir, principalmente changas, cartoneo y ventas ambulantes, para los que dicen que no son vagos, sino que, bueno, gente que y después, bueno, lo que decía, hay muchos que todavía no están en la calle, pero están en peligro, más de 10.000 familias, bueno, un montón. 15:47, vamos a un corte.